Bien, yo creo que el concepto clave para interpretar las redes sociales y su importancia en la sociedad es el de la globalización. Es decir, aunque me indicas el circunscribirlo al ámbito latinoamericano, realmente lo que aportan las redes sociales, diría yo, sobre todo, es que cualquier cosa que sucede en cualquier parte del mundo tiene un eco en cuestión de segundos en el resto del mundo, sobre todo si es algo significativo y que los usuarios de las redes sociales entienden que puede ser útil, que puede ser tomado como ejemplo para el contexto de su país. Eso es una revolución total en el mundo de la comunicación. Nunca había sucedido, aun hablando, no habiendo tenido la llamada sociedad de masas. Esto es ya algo que no tiene nada que ver. Y además una puntualización, ¿no?, que seguramente volveremos sobre ella a lo largo de la entrevista. El hecho de que no haya un porcentaje masivo todavía de ciudadanos en Ecuador o en otros países que accedan a las redes sociales no quiere decir que al final cualquier cosa que se publique en redes sociales no llegue a ellos, ¿no? Hay un concepto muy asociado al de las redes sociales que es el de la viralidad, que básicamente consiste en que compartimos aquello que nos llama la atención y que consideramos de interés para nuestro círculo cercano, para nuestra red social, en el sentido primigenio del término, ¿no?, la gente que tenemos alrededor y con quien contactamos a través de esas redes sociales. Entonces, aunque no mucha gente esté, por ejemplo, en Twitter, sí que la mayoría de la gente tiene un celular. Entonces, si yo, por ejemplo, a través de mi perfil de Twitter recibo un meme de un político que me llama la atención o un vídeo de un político que se ha equivocado, lo voy a compartir. Pero no necesariamente, no solo lo voy a retuitear, lo puedo compartir a través de WhatsApp o a través de otro sistema de mensajería instantánea, de manera que el acceso a lo digital, en definitiva, no se limita a las redes sociales. Esta relación lo que hace es cambiar el tradicional esquema del proceso de comunicación de un emisor que envía un mensaje a un receptor a través de un medio, ¿no? Entonces el emisor era el periodista o el político, el protagonista de la acción, el medio de comunicación se hacía de eco de ello y llegaba al ciudadano. Ahora en las redes sociales el ciudadano interviene activamente, las redes sociales se caracterizan o deberían caracterizarse por la conversación y es bastante habitual que, por ejemplo, un medio ya consolidado en su edición digital se haga eco de algo que alguien ha tuiteado o ha compartido en Facebook y a partir de ahí iniciar la investigación y crear la noticia. En ese sentido, pues ya hace 20 años, en los inicios de Internet, se consolidó el término del emirrec, del emisor receptor, ¿no? La persona que, sin necesidad de tener un medio de comunicación propio o de trabajar en él, puede, de alguna manera, alterar o crear o modificar esa agenda mediática. Entonces, evidentemente, eso es un gran cambio y también es un desafío para los medios de comunicación tradicionales. Desafío desde el punto de vista de la ética y la responsabilidad. El periodista tenía muy asentado que cuando iba a cubrir una rueda de prensa debía después contrastar esa información. Pero ahora nos encontramos con que los medios digitales, donde parece que lo principal es salir el primero, publicas un tuit sin haberlo contrastado, ¿no? Ha habido casos reales en mi país, en España, pero en todo el mundo, de supuestos fallecimientos de personajes famosos que habían muerto. Esto no era cierto, el medio ha dado como hecho esa noticia y, lógicamente, la reputación de ese medio después se ve resentida. Evidentemente, la fecha que mencionas marca un antes y un después, es decir, 2008 y la primera campaña de Obama logra, por ejemplo, movilizar a 5 millones de voluntarios a través de las redes sociales. Esto es un hecho sin parangón. Y, de alguna manera, se certifica el éxito y que ha sido eficaz ese uso de las redes sociales. Ahora bien, esto no se debe traducir en, bueno, vamos a utilizar las redes sociales simplemente porque Obama lo ha hecho y vamos a hacer todo lo que ha hecho Obama. Cada país, cada territorio, cada partido, cada gobierno, cada candidato, en definitiva, tiene un contexto. Y lo que funciona en uno de esos contextos no tiene por qué funcionar, incluso puede ser contraproducente en otro. Yo siempre comparo la comunicación en general y la comunicación política en particular con el proceso por el que uno aprende a conducir. Cuando uno aprende a conducir, le enseñan el reglamento, pero no le enseñan exactamente qué tiene que hacer ante cada cruce, ante cada vía. Esto depende de cómo esté el tráfico en ese día. Pues la comunicación política es así. Tú tienes una serie de estrategias, pero no hay una estrategia que funcione siempre.
Entonces, obviamente, todos hemos querido ser, o todos los políticos han querido ser como Obama, pero algunos han fracasado. ¿Por qué? Porque no tenían las mismas circunstancias. Entonces, lógicamente, las redes sociales, lo que sí se comprueba con Obama es que son una herramienta muy interesante en términos de comunicación política, pero la estrategia no solo ha de ser estar en las redes sociales y ya. Tú tienes que tener una estrategia, un mensaje y a partir de ahí darle forma. Entonces, además de los medios tradicionales, ahora cuentas con las redes sociales, que son una manera de llegar a mucha gente, representan esa manera, pero tienes que saber utilizarlas. No basta simplemente con estar en ellas. Bueno, en cuanto a la predicción, que es, claro, lógicamente, tanto los políticos como las consultorías vieron una posibilidad de completar la información que las encuestas tradicionales te puedan ofrecer con lo que puedan sacar a través de las redes sociales, y hay un concepto clave que es el del Big Data, ¿no? Todos los datos y toda la circulación de información personal que hasta hace poco tenía un carácter privado, pero que ahora nosotros inconscientemente, siempre comento, ¿no? Cuando uno se abre un perfil en Facebook o en cualquier red social, está esta cláusula que tú firmas al final y que seguramente casi ninguno leemos, ¿no? De todo lo que implica y todo lo que nosotros vamos a acceder. Entonces, claro, el manejo de todos estos datos, la posibilidad de decir, en función de cómo una persona se expresa a través de las redes sociales, vamos a poder tener una predicción de que, si no, qué va a votar, si, qué debo hacer yo o por dónde deben ir mis propuestas para que me vote a mí, para mi partido. Entonces, esa ha sido una de las líneas de investigación. Pero efectivamente, volviendo al inicio de la pregunta, esto no debería dejar atrás, es decir, las redes sociales deben complementar, pero no sustituir a los métodos tradicionales del puerta por puerta, el boca a boca. Es decir, de hecho, uno de los hallazgos de algunos de estos estudios, por ejemplo, el que hemos realizado en Twitter, analizando los perfiles de los líderes latinoamericanos, es que, es decir, hay una actividad bastante fluida, pero no siempre hay una conversación. El político, sobre todo, a lo que debería estar atento en las redes sociales, saber qué pregunta le hacen. Es decir, si un ciudadano le sigue y un día ve un problema en su ciudad y le hace una mención y le interpela a través de Twitter, porque le va a ser más rápido y más eficaz que ir a su oficina electoral, ¿no? ¿Qué vas a hacer con este problema que tengo en mi barrio si sales elegido? Entonces, si no hay respuesta para ello, esta persona va a salir totalmente decepcionada. Y es posible incluso que lo haga público a través de las redes sociales. Entonces, esa debía ser la principal finalidad, ¿no? El boca a boca, el ir llamando puerta por puerta. Ahora en las redes sociales lo tienes más instantáneo, pero debes seguirlo y estar atento a él. Obviamente hoy en día yo creo que, claro, nadie puede concebir esto como punto de partida, nadie puede concebir una campaña política sin usar las redes sociales. Ahora bien, el ejemplo de Estados Unidos es muy bueno porque ha demostrado que no consiste únicamente en movilizar más recursos y en utilizar más aplicaciones y estar presente en más redes sociales, porque, bueno, voy a simplificar un poco el mensaje, pero haciendo un poco de chiste, no quedó una red social en el mundo en la que Hillary Clinton no desplegara su campaña, y esto no le sirvió para ganar. Trump, en cambio, lo que tenía de entrada, porque volvemos a lo que hemos dicho antes, las redes sociales no deben ser un fin en sí mismo, debe haber una estrategia y después canalizarla a través de las redes sociales. Trump tenía un mensaje y una estrategia muy clara, y lo que hizo fue centrarse sobre todo justo en esta red social, en Twitter, la que yo más he estudiado, porque realmente, claro, los mensajes de Trump, que son claros, directos, que llegan a la gente, son prácticamente muchos de ellos son tweets en sí mismos, ¿no? Entonces pueden llegar perfectamente a un público. Lógicamente, no todos los seguidores de Trump les seguirían en Twitter, pero ahí es donde se hace realidad de nuevo que estos sí que lo compartirían luego a partir de otras vías con toda la gente con la que ellos estaban en contacto. Entonces, un poco la lección que podemos sacar, aunque esto es algo que lógicamente todavía se está estudiando, es que a raíz de la campaña presidencial en Estados Unidos, es que hay que tener primero la estrategia y después ver, es decir, puede darse el caso, y en el ejemplo de Trump es la demostración palpable de ello, de que no nos interese desplegar una actividad inmensa en todas las redes sociales, sino únicamente centrarnos en aquellas que nos van a servir, ¿no? No obstante, sí que hay que decir que, bueno, las encuestas lo que sí reflejaban siempre era una igualdad, ¿no? Tratando de ser objetivos a la hora de interpretar las encuestas, lo que nos decían los datos previos es que ninguno de los dos iba a ganar con mucha claridad, como así fue.
Bien, lo primero es que la clave es decir, si uno mira los estudios, yo por ejemplo consulté estos días pues, un estudio de CEPAL sobre cómo se usan las redes sociales en Latinoamérica, y la más usada es Facebook y con bastante diferencia sobre Twitter. Esto no quiere decir que nos olvidemos de Twitter. El gran error muchas veces de los políticos es que replican el mismo mensaje a través de todas las vías. Es decir, lo único que hacen el político, su oficina electoral, fabrica la nota de prensa y el titular lo copia y lo pega tal cual en Facebook, tal cual en Twitter. Entonces, claro, lógicamente el público, para empezar, se puede dar cuenta de esto y no le gusta, cuando esto lo ve, no le gusta, porque hoy en día precisamente vivimos en la sociedad de la información, tenemos todas las redes sociales, no nos sobra el tiempo a nadie. Entonces el político, cuando hace esto, lo que provoca es la sensación en el público de que está malgastando su tiempo y que además el político no se toma en serio las redes sociales. Entonces, para empezar, lo que hay que hacer siempre es tomarse esa pequeña molestia de adaptar el titular a las características de Twitter, y en el caso de Facebook, por sus características, yo creo que es una red social más para compartir el elemento gráfico, más para compartir los vídeos, porque además es lo que los estudios más genéricos, no solo en el ámbito de la política, de cómo se utilizan Facebook, nos revelan de que lo que nos revelan es que la gente lo que más comparte, lo que más marca como me gusta, me encanta, son los elementos gráficos, pero lógicamente no cualquiera de ellos, ¿no? Un vídeo que aporte algo nuevo en la campaña. Entonces, lo que el político tiende a pensar, oye, voy a hacer esta propuesta puede ser interesante porque afecta a mucha gente de mis potenciales votantes. Entonces, venga, voy a lanzar todos los mensajes que pueda por Facebook, voy a lanzar todos los mensajes que pueda por Twitter. Error. A lo mejor lo que tiene que hacer es lanzar el Twitter el titular. Voy a hacer esto. En Facebook, un vídeo, por ejemplo, si es una actuación urbanística de cómo va a quedar la zona, y diversificar el mensaje. Porque sí que hoy en día pues, son dos redes sociales que también en este estudio de CEPAL que menciono, lo que veía es que el tercer objetivo que busca la gente en Latinoamérica cuando entra en redes sociales es informarse, e informarse sobre todo sobre actualidad y en gran medida política. Originalidad, creatividad y que el mensaje sea claro y sea directo. Esto además no es exclusivo del ámbito político. Yo trabajo mucho también la comunicación corporativa, la comunicación de la empresa, porque es el máster que yo dirijo en la Universidad Internacional de La Rioja, y al final, para la empresa, la estrategia es la misma. Es decir, la empresa como el político debe estar en Facebook, debe estar en Twitter, pero debe sobre todo diferenciar mensajes. Claro, algo que al final cansa al seguidor medio es, en estos estudios, algo que hemos detectado es que hay mucho retweet de lo que publican otros dirigentes del partido. Entonces, claro, si una persona que no es necesariamente simpatizante, afiliado de ese partido, ve que le llegan 10, 15 veces el mismo mensaje, al final se va a cansar y esto puede ser contraproducente. Entonces, claro, además, cuando uno ve que esto sucede, no está creando, es decir, desde el punto de vista del receptor, no se están creando las condiciones para viralizar ese contenido, porque cuando se viraliza es cuando tú crees que tienes algo original que va a gustar a tu red. Si tú has recibido ese mensaje un montón de veces, ya vas a dar por sentado, y al resto de la gente también. Y claro, la única manera de que eso se viralice es que ese mensaje contenga un error, y al final, es decir, se viralizaría, pero en sentido negativo para el político.